Serio de esta mesa, hablo del señor Gabriel Michi, por supuesto, no de nosotros dos, no. Porque hay elecciones en Ecuador y hay un compañero nuestro trabajando allí, lo decíamos ayer, estaba volando a la hora de nuestro noticiero, ahora ya está trabajando en el lugar, el señor Adrián Saloña. ¿Cómo estás, Adri? Hola Luli, Diego, Gabriel, un abrazo. Aquí estamos en Quito, bueno, momentos de mucha decisión, ¿no? Porque a partir del domingo los ecuatorianos, cerca de 13 millones de ecuatorianos están convocados a, votar un nuevo presidente, un nuevo rumbo el país. Bueno, quizás sí, hay muchas encuestas que se dieron a conocer en las últimas horas. Hay dos candidatos de los cuales tienen más chances de quedarse con la primera magistratura del país. Luli, a ver, uno es Andrés Arauz, que es el candidato que responde a Rafael Correa, quien gobernó más de 10 años aquí en Ecuador, y el otro es Guillermo Lasso, que es el candidato de la derecha, es un empresario que es muy respaldado también por sus colegas, por los empresarios más importantes de Ecuador, es dueño de un banco, el Banco de Guayaquil, el más importante también de este país. Bueno, son los dos candidatos que representan dos modelos de país. Por un lado, Guillermo Lasso, como recién les decía, que profundizaría el modelo neoliberal que ya viene llevando adelante Lenín Moreno, el actual presidente de Ecuador, y en caso de que gane Andrés Arauz, que es el candidato, como recién les decía, de Correa, lo que llegaría aquí es un giro interno progresista, sin duda con una agenda latinoamericana, sin duda con Alberto Fernández por intermediario, ¿no? Porque recordemos que Alberto Fernández y el candidato de Correa ya han tenido un contacto vía telefónica, el candidato Arauz ha visitado la Argentina, se ha reunido con Cristina Kirchner. Bueno, todo está por verse, hay algunas encuestas que le dan ganador a uno, hay otras encuestas que le dan ganador al candidato de la derecha, hay quienes dicen que inevitablemente aquí en Ecuador lo que va a existir es un balotaje. Esto se va a decidir el domingo a las 7 de la mañana cuando empiecen a votar los ecuatorianos hasta las 7 de la tarde, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, y a las 8, según la información, se van a conocer los primeros resultados. Adrián, ¿cómo estás? Gabriel te saluda. Te quería preguntar justamente por esto, ¿no? Las encuestas en cierta medida hoy avisoran por la posibilidad de un balotaje para el 11 de abril, porque bueno, no se llegaría a la diferencia, si bien Arauz encabeza las encuestas en general, pero digo, ayer dijo Arauz, ¿no?, que él cree que gana en primera vuelta, pero el escenario se plantea casi seguro como un balotaje, ¿no? Bueno, es lo que por lo menos se dice en la calle de aquí de Ecuador, en diferentes bares. Recordemos que aquí las medidas de protección sanitaria continúan, uno no puede circular por las calles sin colocarse barbijo, y cuando vas consultando a las personas que vas caminando por la calle, una pequeña encuesta que uno va haciendo, te nombran o el candidato de Correa, Arauz, o Guillermo Lasso, que es el candidato de derecha. Es posiblemente que haya un balotaje en abril, aunque están muy confiados los candidatos, el candidato de Correa, de ganar el domingo. Se obtiene el 40% de los votos y saca una diferencia de 10 puntos al segundo, se convierte en presidente de Ecuador. Es economista, tiene 35 años, es toda una novedad Arauz para los ecuatorianos porque era prácticamente desconocido. Si bien tenía un puesto en el gabinete de Correa cuando Correa era presidente, no era de los ministros más conocidos. Desde diciembre empezó a hacer campaña, una campaña electoral muy diferente a otras. Recordemos que ayer, por ejemplo, el cierre de campaña no se dio en el marco de aglomeraciones, todo lo contrario, fue una caravana que se dio en la principal avenida de Quito. También se dieron cierres de forma virtual. Bueno, un país que está atravesando una crisis económica y social muy grande. Pregunto por Lenín Moreno, el país que deja, y deja un país completamente quebrado. Ha subido el desempleo, ha aumentado la inseguridad, el préstamo que ha tomado con el Fondo Monetario Internacional. Ayer me decía un colega ecuatoriano, todo lo que el Fondo Monetario Internacional le pidió a Lenín Moreno lo hizo, refiriéndose a un ajuste descomunal para este país. Si uno circula, o por lo menos como a mí me tocó
ayer pasear, recorrer el casco histórico de Ecuador, están casi todos los comercios con las persianas bajas, producto de la pandemia. 700.000 puestos de trabajo se han perdido en Ecuador durante la pandemia del año pasado. Bueno, es muy interesante, Adri, porque por un lado son las elecciones presidenciales, es todo lo que hablamos también ayer con Gaby, el futuro de un país, pero por otro lado es la pandemia también, ¿no? La situación crítica en cuanto al sistema de salud, así que una cobertura más que interesante tenés por delante y estaremos todo el fin de semana atentos a lo que nos vayas contando allí desde Ecuador, también por supuesto hoy por la tarde en C5N. Te mandamos un abrazo grande, cuídate. Muchas gracias. Gaby. Bueno, sí, son elecciones cruciales para Ecuador, pero también para toda América Latina, porque, bueno, desde que asumió Lenín Moreno, lo que trató de hacer, que había sido vicepresidente de Rafael Correa, fue deshacer todo lo que había hecho Rafael Correa, y de hecho hubo una persecución sistemática contra Correa durante los años de gobierno de Lenín Moreno, al punto tal que Correa se tuvo que ir del país, está viviendo en Bruselas, pero la verdad es que fue un cambio radical. Muchos lo consideran a Lenín Moreno dentro del correísmo como un traidor, digamos, de los valores que había expresado en su momento Rafael Correa. Hoy son 16 candidatos, son 3 los que tienen más chances, 2 en particular, ¿no?, que recién mencionaba Adrián, y seguramente, según todas las encuestas, Arauz, que es el candidato de Correa, es quien encabeza. Ahora, ¿llegará a poder definirlo en primera vuelta? Bueno, tienen un sistema electoral similar al nuestro, ganando con un 40% de los votos, más 10 puntos de diferencia sobre el segundo, quedaría como ganador en primera vuelta. Pero las encuestas están en que puede haber una diferencia hoy por hoy de 8 puntos en promedio, dicen, pero ya fallaron todas las encuestas de todos lados, así que claro, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, y lo decía Adrián, una situación económica desastrosa es la que deja Lenín Moreno, el desempleo que creció muchísimo, decía 700.000 puestos de trabajo que se perdieron, 9,5% cayó el PBI en este año 2020 de Ecuador, y encima tiene una cuestión que tiene que ver con las deudas generadas con el Fondo Monetario Internacional, pero por otro lado lo que es las ataduras que te genera una economía dolarizada. Porque claro, desde el año 1999, 2000 en realidad, está dolarizada la economía de Ecuador, y por lo tanto eso te limita en cuanto a los recursos, los instrumentos que vos podés utilizar para cambiar determinadas variables económicas. Ese es el escenario con el que se dan estas elecciones. Gracias, Gaby. ¿Volvemos a Argentina? Por supuesto que sí. Queremos saber qué es lo que va a pasar con el plan de vacunación en la ciudad de Buenos Aires, y para eso Mauro está con nosotros.